Y aquel día que nos reunimos, yo le dije que íbamos a manejar 3 listas, ¿se acuerdan? La lista que la iglesia debería haber tenido de personas estudiando, la lista de las personas que iban a estar viniendo, de los amigos que iban a estar viniendo a la campaña, y la lista de Dios. Dios recoge donde no sembró, ¿ok? Y aparte de Joelito, tanto la hermana Nubia como el hermano Benjamín, Melber, Albani, Miguel, fueron traídos por el Espíritu Santo, hermanos. Increíble, ¿no? Increíble. Y así está pasando en el mundo. Dios está sellando, está llevando un sellamiento, porque Dios conoce el corazón y el Señor quiere venir pronto. Amén. Antes de entrar en el tema y orar, yo también quiero agradecer primeramente a Dios. Cada experiencia, hermanos, amigos, o cada campaña es una experiencia nueva, donde para los predicadores es de gran bendición conocer nuevos hermanos, formar nuevos amigos, conocer nuevas personas. Yo soy venezolano, aunque vivo en Colombia, y uno siempre extraña el evangelismo de aquí de Venezuela. Pero quiero agradecer a Dios, ¿verdad? Primeramente, ya le agradecí al pastor. Y quiero agradecer, hermano, a las siguientes personas. Quiero agradecer al hermano Alex, a la hermana Milady, a Joelito y a Helen. Ellos me hospedaron en su casa. Y hermanos, en verdad fue de gran bendición estar entre ellos. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Yo creo que aumenté de peso, creo. Porque en verdad me atendieron bien, gracias. Gracias por la comida, la alimentación excelente. Y ahí queda esa familia marcando a uno, ¿no? Esas son las bendiciones del cielo. Gracias también a los que utilizaron su transporte, el hermano Alex y el hermano Manuel. Gracias, hermanos, porque ustedes demostraron que lo que Dios le ha dado es para él. No importaba si estaba lloviendo, no importa cómo esté la carretera, estos hombres dedicaron tiempo para ir a buscar amigos, traerlos y llevarlos, inclusive a hermanos también. Gracias, muchísimas gracias. También quiero agradecer, hermano, grandemente a las hermanas que me acompañaron en la visitación. La hermana Lilian, la hermana Marisa, junto con el hermano Manuel, ¿no? Que era el que iba manejando. También Juan, que nos acompañó. El hermano Emilio, también en una oportunidad me acompañó. Así que yo no caminé solo. Y fue de gran bendición estos hombres y mujeres caminando. No solamente recibí la bendición yo, ellos también recibieron la bendición. Gracias, hermano. Yo sé que ahorita es el tiempo, mucha gente trabaja, hay gente que lamentablemente quisiera hacer esto, salir a visitar, no puede. Pero gracias a ustedes que me acompañaron en la visitación. Pero queremos agradecer también la música, a nuestras hermanas, jóvenes también, que tuvieron el servicio de canto cada noche. Interesante, muy bueno el servicio de canto. Esta iglesia canta y eso es muy bueno. Muchas gracias por eso. Gracias también a las diaconisas. Oye, qué bueno, no todas las noches llegar y ver allá a las diaconisas uniformadas, manteniendo también, ¿verdad? Intentando que se mantuviese el orden, todo eso, los diáconos, buenísimo. Gracias también, hermanos, a aquellos que cada noche estaban aquí en la plataforma.
aquellos que estaban orando para que el Señor pudiese también dar sus bendiciones. Gracias a aquellos hermanos que quizás entre semana en la campaña no lo vimos, pero seguro que estaban orando. Seguro que estaban orando, porque este es el trabajo, hermano, de la iglesia, no de uno, sino de todos, porque somos una familia. Y los resultados los da Dios. Los resultados los da Dios. Pero esta campaña nos debe servir a nosotros también de reflexión. Porque quizás alguno pudo hacer más, pero no lo hizo. Así que es una campaña que nos tiene que llevar a reflexionar para que la próxima campaña que venga desde ya tengamos esa alma, ¿verdad?, que pueda entregar su vida al Señor. Iglesia, gracias. Gracias. Vamos a colocarnos de rodillas y vamos a pedir la bendición a nuestro Dios. Nuestro amado y bondadoso Dios, muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias porque podemos decir con toda certeza, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad a nosotros seres indignos y pecadores de involucrarnos en tu obra, Padre, de utilizarnos en tu obra. He aquí, Señor, los frutos del trabajo, los frutos de las oraciones. He aquí el trabajo, oh Dios, de tu Santo Espíritu. Pero, Padre, necesitamos que en esta mañana no sabes cómo lo has hecho toda la noche. Necesitamos que en esta mañana tu Espíritu Santo nos redarguya, nos convenza, Señor. Y que si todavía seguimos siendo los mismos, que podamos salir de este lugar como nuevas criaturas, con una nueva mentalidad, Señor. Perdónanos, perdona nuestros pecados, Señor. Te lo pedimos humildemente todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a ir al Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, el capítulo 17. Versículo 32. San Lucas, capítulo 17, versículo 32. Dice la palabra del Señor: acordaos de la mujer de Lot. Para muchos, este fue el sermón más corto que predicó nuestro Señor Jesús. Acuérdense de la mujer de Lot. Y el Señor lo dice precisamente en el contexto donde Él está hablando de su reino, de su venida. Para entender estas palabras, para entender el por qué Jesús nos está diciendo que nos acordemos de la mujer de Lot, tenemos que ir a la historia de Lot. Vamos a ir al libro de Génesis. Libro de Génesis, el capítulo 19. Libro de Génesis, el capítulo 19. Pero antes de comenzar a leer el capítulo 19, vamos a resaltar algunas cosas del capítulo 18. En este capítulo de Génesis 18 se da la promesa del nacimiento de Isaac, se le da a Abraham. Pero también, ¿verdad?, nos habla de que se llegaron a la casa de Abraham 3 varones.
Y en el versículo 16 del capítulo 18 dice lo siguiente: que estos varones se levantaron de allí y miraron hacia dónde, hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Versículo 17: Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Pues yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Ahí, hermano, el Señor ratifica esa fe de Abraham. Ahí el Señor ratifica, ¿verdad?, esa relación que había en Abraham y él. Pero dice el versículo 20: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y su pecado se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Dice que se apartaron entonces, ¿verdad?, los varones fueron hacia Sodoma, pero Abraham permaneció ahí delante de Jehová. Ahora, nosotros sabemos que el personaje que se quedó hablando con Abraham fue Jesús. Pero me llama la atención, hermano, que dice la Biblia que todavía en este momento Dios tenía misericordia o gracia sobre los habitantes de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra estaban siendo juzgados. Cuando el diluvio, los habitantes antes del diluvio estaban siendo juzgados. Hoy nosotros estamos siendo juzgados. Todavía, hermano, esa gente mala todavía no había consumado su obra. La misericordia de Dios, la gracia todavía se mantenía con ellos. Y leemos entonces que Abraham empieza a preguntarle a Jehová si hay 50 justos, si hay 40, si hay 30, 20, hasta llegar a 10. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Mira, vean el versículo. No la destruiré, respondió Jehová. ¿Por amor a qué? A los 10. Pero habían 10. ¿Habían realmente, hermanos, 10 justos? No. Versículo 1 del capítulo 19. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlo, Lot se levantó a recibirlo, se inclinó hacia el suelo y les dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo para alojaros y lavar vuestros pies. Por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Ellos respondieron: no, esta noche nos quedaremos en la calle. Pero Lot porfió tanto con ellos que fueron con él y entraron en su casa. Allí le hizo banquete, coció panes sin levadura y comieron. Miren el versículo 4. Pero antes que se acostaran, ¿en qué momento llegaron los ángeles a Sodoma? A la caída de la tarde. Pasaron algunas horas y dice: pero antes que se acostaran, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y gritaron: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Vean ustedes, hermanos, hasta dónde se había degradado. Una depravación terrible. Ya en ese momento estaba indicando que habían colmado la copa de la ira de Dios. En ese momento ya la gracia se les había retirado y ellos no sabían.
sácalos para que los conozcamos, o sea, sácalos para que tengamos relaciones sexuales con ellos. Tremendo, hermanos. Cómo el ser humano se desagrada tanto, se degrada tanto, que ya las cosas espirituales no las puede percibir. Miren, nosotros estamos viviendo en un mundo tan terrible que ya estaba profetizado que a lo malo se le iba a llamar bueno y a lo bueno se le iba a llamar malo. El pecado prevaleciente, dice la sierva del Señor, en estos últimos días es el pecado de la inmoralidad, el pecado de la carne. Por eso es que hoy día hay un bombardeo terrible en pornografía, porque pornografía no es solamente ver a dos personas ahí haciendo aberraciones sexuales. Pornografía es todo aquello, hermano, que despierte los sentidos, que incite a los sentidos a ofender a Dios. Una dama puede estar vestida y sin darse cuenta puede convertirse en un instrumento para incitar a otros, o un hombre. Por eso es que nosotros tenemos que aceptar las normas bíblicas. Ahora es interesante, hermanos, cómo estos hombres, ¿verdad?, comenzaron a gritar, y para hacer corta una historia larga, dice, ¿verdad?, que los ángeles jalaron a Lot, cerraron la puerta y hicieron que entraran en ceguera todos esos hombres, de modo que no encontraban cómo entrar. ¿Y cuál fue luego lo que los ángeles le dijeron? Este lugar va a ser destruido. ¿Y cuál era la orden? Bueno, avísale a todos, a tus yernos, a todos, porque el lugar va a ser destruido. Pero sucedió algo, hermano, en el sobrino de Abraham. Y es interesante, ¿no? Porque Abraham, dice la Biblia, que es el padre de la fe, el amigo de Dios. En Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. En Abraham vino Jesús, por Abraham, en ese linaje. Pero miren lo que dice, hermano, el versículo 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. ¿Dónde estaba Lot? Se le había dicho que iban a destruir esa ciudad. ¿Y dónde estaba Lot, hermano? ¿Por qué los ángeles le dicen levántate? ¿Será que Lot quería salir? ¿Será que Lot estaba preparado, hermano? ¿Estaba listo para obedecer la orden? Estaba tranquilo. De lo más tranquilo, estaba relajado. Estaba en confort. La ciudad iba a ser destruida y él estaba tranquilo. Y muchos adventistas se parecen a Lot hoy. Están tranquilos. Vienen a la iglesia a escuchar el culto, se van a su casa y ya. No hay un crecimiento espiritual, no hay una búsqueda de Dios en la oración, en el estudio de su palabra. Y como no estudian la Biblia, como no oran, ¿cómo van a predicar? ¿O de quién van a predicar? Y nosotros decimos que Cristo viene pronto. Pero muchos hoy día, hermanos, con sus acciones, con su cristianismo barato, con su cristianismo mediocre, le están diciendo y están enseñando a otros que Cristo se tarda. Lo que hizo el siervo infiel: mi Señor se tarda en venir. Tristemente, hermanos. Y por eso es que Cristo no ha venido. Porque no era el plan del Señor que todavía estuviésemos aquí. Nosotros podemos apresurar la segunda venida del Señor, porque como la iglesia vaya predicando, el mundo seguirá desarrollándose. Lo que no podemos decir el día y la hora,
Pero nosotros, hermanos, tenemos una grande responsabilidad con el mundo. Mayor. Escuchen esto que les voy a decir. Los adventistas del séptimo día tenemos más responsabilidad que nuestros hermanos católicos. Tenemos más responsabilidad que nuestros hermanos evangélicos, que los testigos de Jehová, que cualquier grupo religioso, porque a nosotros se nos ha concedido una verdad pura. Un evangelio que dice la Biblia, hermano, que es poder de Dios. Y que no necesitamos todos predicar desde el púlpito para dar un mensaje de salvación. Lo único que necesitamos para que la gente conozca a Cristo es reflejar a Cristo. Un testimonio viviente del poder transformador que Cristo ha hecho en mí y en ti. Lot, hermano, estaba tranquilo y ahora los ángeles le dicen: levántate, toma a quién, a tu mujer y a tus dos hijas. Tú eres el jefe de la casa, tú eres el sacerdote. Qué tremendo, hermanos. Y ahora miren lo que dice el versículo 16. Como él, ¿qué cosa? Como él se demoraba. Mire, la influencia que Sodoma y Gomorra tenían sobre este hombre, el sobrino de Abraham, sobre Lot, trajo su consecuencia, la influencia. Él se demoraba, estaba cómodo. Y yo creo, hermano, y esta mañana el hermano Ale estaba hablando. Muy bueno el tema de esta mañana. Que Lot escogió lo mejor y no está mal. No está mal. El problema es cuando escogemos sin consultar a Jehová, pensando solo en nosotros. Qué triste, hermano, esta historia, la influencia. Y muchos hoy se han dejado llevar por la influencia de este mundo. Algunos son esclavos del teléfono. Hay personas que lo primero que hacen al levantarse es el teléfono. Antes de hablar con el Señor, el teléfono. Hay otros que se han dejado influenciar por las redes. Otros el trabajo. Otros son las amistades, otros son la familia. Se dejan influenciar de tal punto que a Cristo lo colocan de último. Por eso no hay un crecimiento espiritual. Por eso, mis queridos hermanos, es que muchos hoy día están desanimados, porque se han dejado influenciar tanto por este mundo que han perdido el propósito por el cual el Señor nos llamó. Tristemente vivimos en un mundo donde pareciese que la maldad está triunfando. Y mientras hay más apostasía en la iglesia, son menos. Son más los que se van, que abandonan la fe, que abandonan al Señor, que los que llegan a la iglesia. Tristemente, hermano, dice la Biblia que él se demoraba. Pero vean ustedes la buena noticia. Como él se demoraba, los varones los asieron de la mano a él, a su mujer y a sus dos hijas. ¿Por qué? ¿Según qué? La misericordia de Jehová para con él. ¿Quién había estado orando, intercediendo? ¿Escucha Dios las oraciones de sus hijos? Sí, las escucha. Y nosotros, aún desanimados, necesitamos orar los unos por los otros. No hay nada, hermano, que tenga más poder que esa oración al Eterno. Que esa oración sincera, que esos momentos de oración. Si hay algo, hermano, que necesita la iglesia hoy día, es más oración. Estamos tan saturados de programas que muchas veces la iglesia se convierte en un club. Cuando la iglesia es la casa de Dios donde Él se reúne con sus hijos.
pero muy pocos programas espirituales, muy poca oración en la iglesia, muy poca oración en el hogar. Y cada día la fe se debilita más. Y somos llevados como las ondas del mar de aquí para allá, porque no hay una estabilidad espiritual. Y vemos algo en la iglesia y nos desanimamos. Nos dicen algo en la iglesia y nos desanimamos. Porque comenzamos a ver, cuando perdemos la vista de Cristo, comenzamos a ver el ser humano. Queridos hermanos, esto que le sucedió a Lot nos puede estar pasando a nosotros. Estamos tranquilos. Creemos que por ser miembro de la iglesia ya tenemos el favor de Dios. Creemos que por venir solamente un día a adorar a Dios o mediodía, ya hemos cumplido con el Señor. ¿Saben? Nadie puede decir, no tengo tiempo para orar. Nadie puede decir, no tengo tiempo para estudiar la Biblia. Nadie puede decir, yo no tengo tiempo para dar un estudio bíblico. Porque el mejor estudio bíblico, aquellos que no tienen tiempo de dar la fe de Jesús, pero tu testimonio es un estudio bíblico. Y yo creo, hermano, que aquí todos tenemos personas con quien relacionarnos. En el trabajo, en la universidad, al vecino, al familiar que no ha aceptado al Señor. Por eso es importante, hermanos, que todavía nos sostiene la misericordia de Jehová. Estamos aquí por la misericordia de Jehová. Pero algún día ya no tendremos misericordia de Jehová. Ya la gracia se habrá retirado. Y ahí será el lloro y el crujir de muchos. Ahora es interesante, hermanos, nosotros conocemos la historia. ¿Cuál fue la orden que se le dio a Lot y a su familia? Vamos a leerla. Dice, y lo sacaron, pusieron fuera de la ciudad. Cuando ya estaba fuera le dijeron, escapa por tu vida, no mire atrás. Ahí está el mandamiento. No mires hacia atrás. Y yo le decía anoche, a Dios no le interesa nuestro pasado. A Dios le interesa es el presente. Y nos prepara para el futuro. Esa era la orden, hermanos. Esa era la orden. Versículo 23. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover desde los cielos azufre y fuego sobre Sodoma y sobre Gomorra. Destruyó a las ciudades y toda aquella llanura con todos los habitantes de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espalda de él, y se volvió estatua de sal. Ahora, Jesús dice en su palabra que vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿qué va a pasar? No sirve. No sirve. ¿Saben por qué la esposa de Lot se convirtió en una estatua de sal? ¿Por qué no se convirtió en una estatua de bronce? Una estatua de barro. Porque los únicos que podemos convertirnos o que se van a convertir en una estatua de sal son aquellos que conocemos el mandato al cual el Señor nos ha enviado, predicar el Evangelio. Ella sabía, hermanos, ella había conocido el Evangelio. Ella conocía lo que conocía Lot, lo conocía ella. Pero tristemente su cristianismo ya no servía. Estatua de sal. Y Jesús nos dijo, si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Ahora, si ustedes notan, hermanos, que la sal no es cualquier ingrediente. Aquellos que cocinan
Usted puede echarle comino, adobo, curry, lo que usted quiera a la comida. Pero si usted no le echa sal, esos alillos y eso no van a lograr su propósito. La sal, usted coloca un puño de sal sobre un hielo y ¿qué pasa con el hielo? Se derrite. Ella había perdido, hermanos, la función. Porque aunque muchos dicen que su corazón, ella iba de frente, pero su corazón estaba ¿dónde? Allá. ¿Qué le dolía perder? Su tiempo que estaba ahí, a su casa, su familia, sus amigos. Ella se dejó influenciar por el lugar. Y vean ustedes, hermanos, que Lot no es que estaba muy bien, porque aún las hijas de Lot se habían corrompido, se acostaron después con el papá. Terrible, ¿no? Cómo ese hogar se había dejado influenciar, a pesar de que conocía a Dios. Por eso es importante, mis queridos hermanos, que velemos. Y a mí me gustó lo que dijeron esta mañana la hermana Mineiri y el hermano Alex. Estos 40 días continúen. Continúen, hermanos. Porque esto va a hacer que la iglesia se mantenga unida. Esto va a hacer que el Señor haga milagros. O sea, de nada nos sirve 40 días, porque en 40 días ya es para que el hábito se haya fortalecido, ya que un hábito se forma en 21 días. Pero fueron 40 mañanas clamando al Señor. ¿Y dónde estuvieron los resultados? Aquí. Ahí está. Hay que seguir, hermano. La iglesia de Cristo, los hijos del Señor, no retrocedemos, sino que avanzamos. No nos conformamos con lo que sabemos, seguimos estudiando para mejorar, para crecer. Tristemente, hermano, ella se convirtió en una estatua de sal porque ya había perdido ese sazón. Y tú y yo estamos llamados a ser la luz y la sal de la tierra. Pero no necesitamos extendernos, buscar fresa a distancia, a nuestro lado, al lado vecino, nuestros familiares, necesitan conocer de esa sal, de ese Cristo. Saben, mis queridos hermanos, no hay duda que estamos viviendo los últimos días de que se cierre la gracia. Y no va a pasar, ¿saben?, como pasó después de 1844. El Señor ya tiene el día y su hora. Y el Señor te va a pedir cuenta de lo que pudiste hacer por Él y no lo hiciste. A algunos les pedirá más y a otros les pedirá menos. Pero Dios te llamó a ti para cumplir un propósito. Echa tu pan sobre las aguas y con el tiempo, a ver, hermana Dioselina, la recogerás. Así es. Hoy muchos quizás pensamos, pero es que yo he dado estudio, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Pero hermano, dejémosle los resultados al Espíritu Santo. Lo peor es no hacer nada. Hagamos nuestra parte, una palabra, un abrazo. Hay mucha gente necesitada. Miren, hay iglesias donde la gente se pelea los cargos. La gente se pelea los cargos porque creen que ser pastor, ser anciano, ser esto, ser otro es gran cosa. Mientras que hay mucha gente en los hospitales muriendo sin esperanza, en las cárceles, en las calles, metidos en los vicios, siendo esclavos de Satanás. Por eso vemos ahí la parábola de las naciones. Señor, ¿cuándo te vimos en la cárcel y te visitamos? ¿Cuándo
Te vimos con hambre y te dimos de comer. Cuando te vimos con sed y te dimos de beber. Cuando estuve enfermo y me visitaste. ¿Qué le digo al Señor? En cuanto se lo hiciste a ellos, a mí me lo hiciste. Necesitamos, hermano, aprender de Cristo, hablar con Cristo para sentir lo de Cristo. Jesús veía a la multitud y decía: tengo compasión de la gente porque andan como ovejas sin pastor. No puede ser que seamos indiferentes cuando vemos sufrimiento en el ser humano. Somos miembros de esta iglesia y esta iglesia existe para predicar el evangelio, hermanos. Porque si hay algo que te está quitando el tiempo o la labor que el Señor te encomendó, la Biblia dice: Dios da, Dios quita. Por eso es que necesitamos como iglesia orar más. Y cuando la iglesia se une en oración, la iglesia se olvida de verse los defectos los unos a los otros. Y la iglesia, hermanos, dice que comienza a vivir en un mismo sentir. Y la gente vendrá porque ve a Cristo en cada uno de nosotros. Yo quiero terminar, mis queridos hermanos, pidiéndole que busquen una cita en el libro del profeta Isaías. Isaías. Vamos a leer dos citas. La primera, Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre ¿quién? Sobre mí. Esto se cumplió ¿en quién? En Cristo. Y el Espíritu Santo, hermano, está sobre todos aquellos que se han bautizado. Así lo dice la Biblia, dice: porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están ¿de qué? En luto. Esto se cumplió en Jesús. Capítulo 60 de Isaías, versículo 1. Isaías capítulo 60, versículo 1 dice la palabra de Dios: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Cuál es la gloria de Jehová? El carácter de Cristo. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Amén. Esto, hermano, el Señor quiere que se cumpla hoy. Hoy. En cada niño, en cada joven, en cada adulto. Cristo va a venir, hermanos. Cristo va a venir, lo prometió y va a venir. Algunos bajarán al descanso porque el Señor le va a reservar la salvación. Otros estarán de pie predicando. Y me llama la atención que la sierva del Señor dice que Dios está preparando dos ejércitos: uno de niños y uno de jóvenes. Dios, hermano, quiere que su iglesia esté lista. Dios quiere que hoy vivamos como que si Él viniese dentro de 20 años, lo que estuviésemos listos hoy. Porque el Señor cumplirá su promesa con todo aquel que confía. Yo quiero hacer un último llamado.
Creo firmemente, hermano, que esta es la iglesia de Cristo. Creo firmemente que hasta el día de hoy Dios ha dirigido su iglesia. Creo que esta iglesia Nueva Jerusalén, aquí hay hombres y mujeres de Dios que están luchando, que están perseverando y que Dios los va a utilizar como hasta ahora lo estaba haciendo. Quiero hacer un llamado, hermanos, para que nos consagremos hoy al Señor, para que no se nos olvide el por qué estamos aquí, y para que dependamos del Señor, aunque nos venga una crisis económica, aunque nos venga una crisis de hogar, una crisis de salud. Porque si hay algo cierto, hermano, los hijos de Dios nos ha dicho que el único que nos pueda fortalecer es Él. Porque el pueblo de Dios va a ser perseguido, el pueblo de Dios va a sufrir. Pero dice Daniel 12:1 que el Señor se va a levantar en favor de ellos. Así que, hermanos, quiero orar por aquellos hermanos que quieren dejarse utilizar por el Señor. Quiero orar por aquellos hermanos, ¿verdad?, que a partir de hoy van a hacer un pacto con el Señor y le van a decir: Señor, yo quiero orar más. Yo quiero estudiar más tu palabra, Señor. Yo quiero involucrarme más en tu iglesia. Yo quiero trabajar, aunque sea por un alma, para llevarla a los pies de Cristo. Habrá alguien, hermanos, que hoy está dispuesto a hacer cambios, los cambios que hay que hacer, comenzar. Hay algún hermano que sabe los cambios que tiene que hacer en su vida, en su hogar. Cristo va a venir, hermanos, pero antes que venga Cristo se va a cerrar la gracia. Eso es lo que la Biblia dice: el ladrón en la noche viene sin avisar. La gracia se terminará sin avisar. Dios cumplirá su promesa, hermanos. Dios sacará al que no sea y traerá al que sea. Vamos a colocarnos de rodillas y vamos a orar.